Ok, buenas noches hermanos. Le damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente juntos. Después de creo que muchas cosas que cada uno está pasando y ha pasado, ¿no? Bendito el Señor por las tribulaciones, bendito el Señor por las cosas que nos han ocurrido, pero que en medio de todos hemos podido notar la mano de Dios sosteniéndonos en momentos tan difíciles que cada uno de ustedes ha podido pasar. Entonces, por eso mismo hay que darle gracias a Dios siempre porque Él tiene mucha atención de su pueblo, mucha atención de sus hijos. Y agradecemos ahora la oportunidad de estar juntos porque estamos en la última clase de un largo camino con bastante baches, con bastante cosas que nos han ocurrido a cada uno, pero que Dios es bueno porque tiene un propósito en su palabra. Bendito sea Él porque su propósito siempre ha sido mostrar la necesidad de acercarnos a Él mediante su Hijo, mediante el mediador, el Mesías, el ungido, Jesucristo para nosotros y Señor y Salvador. Bendito sea el Señor porque nos ha permitido a través de todo este trayecto poder encontrar, no quizás de repente tan claramente por el poco tiempo que tenemos para poder desarrollarlo, pero sí para que entendamos de que Dios ha tenido misericordia desde un principio, que su gracia bendita, que ahora nosotros la estamos viviendo y gozando, no nace pues de un tiempo del cero, del 33 después de Cristo, sino mucho antes, desde la creación, desde el pensamiento de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, si vamos entendiendo cómo ha ido evolucionando la escritura, para mostrarle al hombre el beneficio de tener un Dios todopoderoso, pero aún más todavía ir más al corazón de Dios del anhelo de él tener un pueblo que le pueda honrar de corazón sincero, sin presiones, sin letreros, sino por el amor, el saber que Él nos amó por su Hijo, lo hemos visto para nosotros, pero leyendo el Antiguo Testamento es mucho antes, tenía amor y misericordia por el pueblo. Y lo representó con el pueblo de Israel, porque era ese pueblo que tenía que extenderse a nivel mundial. Entonces, Él es beneficioso no porque tenga mayor virtud que todos nosotros, sino porque fue escogido. Y si fue escogido por voluntad de Dios y no por una virtud que podamos tener. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Somos escogidos del Señor, no para pavonearnos por alguna virtud que tenemos al Señor, sino porque somos tan pecadores que su gracia nos ha sido derramada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros ameritamos dar honra, agradecimiento a ese Dios que ahora todos nosotros que estamos acá y también los que nos escuchan y que son creyentes y son hijos de Dios, que se han arrepentido de los pecados y están caminando en un camino en la esperanza de que Jesucristo viene pronto. Estos tiempos, estamos 2024 y están sucediendo muchas cosas a nivel mundial, muchas cosas se están mostrando. La suciedad que hay en el corazón del hombre, las cosas que quieren imponernos a nosotros, las cosas que quieren destruirnos a nosotros, no por cristianos, sino por ser seres humanos. Y más aún, que nosotros entonces, ¿qué estamos haciendo? La responsabilidad nuestra es salir al frente. Claro, no vas a ir a batallar como un ejército, porque nosotros tenemos otras herramientas que Dios nos ha dado. Si tú lees Efesios, él dice, ponte toda la armadura de Dios, que corresponde dentro de un estado espiritual para hacer las luchas espirituales. Y esas luchas espirituales que nosotros tenemos que hacer es consciente de que Dios lo está haciendo y que Dios te está llamando a hacerlo. No te metas en un sitio donde Dios no te llamó, por más que se vea bonito hacerlo. Pero si Dios no te llamó, es como estar en una reunión donde el dueño de la fiesta te mira y dice, ¿quién eres tú? ¿No? Entonces, podrás comer de todo por sapo, por vivo o lo que tú quieras, pero en realidad no hay una unión contra el dueño de la casa y la relación de la actividad que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo de mis pecados de joven, que me metía a esas fiestas que les digo, así que me metía en mancha.
Así que sé muy bien de lo que estoy hablando y Dios me perdone. O ya me perdonó más que todo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿O ¿ustedes están perdonados o no están perdonados? Sí, estamos perdonados, ¿no? Aleluya. Recordamos solo para darle gloria a Dios de que nos sacó de ese lugar. Y gracias al Señor. Bueno, entonces vamos a empezar por estos tres últimos eh, profetas. El libro está terminando justo como ustedes tienen en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos un Ageo, tenemos un Zacarías y un Malaquías, ¿no? Y van a ver de que hay una esencia mesiánica en la cual nos está dando el paso para estos 400 años antes de que empiece el Nuevo Testamento. Y nos va a mostrar el Señor que siempre ha habido el trabajo de Dios, siempre persistente de su misericordia, para que el pueblo de Dios se pueda arrepentir y pueda buscar honrarle. Y es lo mismo en que estamos nosotros. Constantemente estamos en eso. Dios nos está disciplinando y la disciplina no es la que tú tienes en la cabeza de como concepto, la disciplina es el amor de Dios que tiene en orientarte, en corregirte para que vayas por el sendero que Dios ha construido, que es la persona de su Hijo, y que Él ha mostrado los pasos a seguir para poder encontrarnos con la voluntad perfecta del Señor, de tener ese pueblo que Él lo escogió, y Él también lo anhela. Imagínense, nosotros anhelamos la presencia de Jesucristo y que Él venga de una vez, ¿no es cierto? Pero también de la otra parte es el anhelo de este padre, del hijo pródigo que está esperando el acercamiento de este pueblo que él ha rescatado para encontrarse con sus hijos. Oh, qué bendita pensamiento que podemos tener para que anhelemos más y nos preocupemos más en hacer las cosas del Señor. ¿Ok? Entonces, arrancamos ya con Ageo. Bueno, ahí está. Atentos. El libro del profeta Ageo es uno de los libros proféticos más cortos, pero es crucial en la narrativa completa de la Biblia hebrea. Durante siglos, los profetas hebreos habían estado acusando a Israel de quebrantar su pacto con Dios a través de la idolatría y la injusticia. Y ellos advirtieron que Dios enviaría al gran imperio de Babilonia para acabar con Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo al exilio. Y todo sucedió en el año 587 a.C., pero ese no fue el final de la historia. Los profetas también creían que todavía había esperanza y que Dios un día traería de vuelta un remanente transformado de su pueblo, Israel, para vivir en una nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios moraría entre ellos. Ahora, cuando nos volvemos a Ageo, el año es 520 a.C., casi 70 años después del exilio, y el imperio babilonio había recientemente colapsado y el mundo ahora es gobernado por los persas. Ahora, los persas permitieron el regreso de cualquier israelita exiliado que quisiera volver a Jerusalén, la cual todavía estaba en ruinas. Así que bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué y de Zorobabel, un heredero del linaje de David, un grupo de exiliados regresó y comenzó a reconstruir la ciudad y sus vidas. Recuerda la historia del libro de Esdras en los capítulos del 1 al 6. Así que tenemos altas expectativas y el futuro parece muy brillante, pero en realidad no lo es, por lo menos desde el punto de vista de Ageo. El libro consta de 4 secciones que resumen el mensaje de Ageo, dado al pueblo de Jerusalén en el transcurso de 4 meses. Él inicia acusando al pueblo de tener las prioridades equivocadas. Sí, ellos han regresado a Jerusalén, pero están gastando todo su tiempo y sus recursos reconstruyendo sus propias casas lujosas, mientras que el templo todavía está en ruinas debido a la destrucción de hace 70 años. Así que Ageo pregunta, ¿son sus casas en realidad más importantes que su lealtad a Dios? Esta negligencia, dice Ageo, es equivalente a la rebelión contra el pacto de sus ancestros, y esa es la razón por la que la tierra sigue siendo improductiva, la razón por la que han sido azotados con hambruna y sequía. Y aquí Ageo está citando la lista de las maldiciones del pacto en el libro de Deuteronomio. Así que las palabras retadoras de Ageo son seguidas por la historia de la respuesta del pueblo. Recuerda también la historia en Esdras capítulo 5.
Se nos dice que Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo son provocados y motivados por el mensaje de Ageo. Ellos empiezan a reconstruir el templo. Así que en la siguiente sección, Ageo continúa un mes después y aborda algunos de los problemas de las expectativas rotas que había entre el pueblo. De manera que el templo que están reconstruyendo es poco impresionante. No se compara en nada con la gloria del templo de Salomón que se construyó ahí hace 500 años. Así que la moral para terminar el proyecto estaba muy baja. Así que Ageo le recuerda al pueblo acerca de las grandes promesas proféticas del reino futuro de Dios y acerca de este templo. Él hace referencia a los profetas anteriores a él, especialmente a Isaías y a Miqueas, sobre la nueva Jerusalén, la cual sería el lugar desde donde Dios redimiría a todo el mundo y donde todas las naciones vendrían y participarían en el reino de Dios, resultando en una era de paz. Así que el templo juega un rol clave en los planes de Dios para el futuro. Y Ageo llama al pueblo a trabajar con esperanza a pesar de las circunstancias decepcionantes. En la tercera sección, Ageo continúa 2 meses después con un llamado a ser fieles al pacto. Y él inicia una conversación con algunos sacerdotes sobre la pureza ritual. Recuerda todas las ideas claves del libro de Levítico. Él dice, si alguien va y toca un cadáver y se vuelve ritualmente impuro o marcado por la muerte, y luego van y tocan algo de comida, la comida también es impura. Y los sacerdotes, conociendo el libro de Levítico, dicen, sí, es impura. Y luego Ageo convierte esto en una parábola. Él dice que es lo mismo con el pueblo de Israel y lo que están poniendo en sus manos para reconstruir el templo. Si esta generación no se humilla, si no se vuelven de su injusticia y apatía, Ageo dice que lo que sea que construyan con sus manos, incluyendo el nuevo templo, será impuro también. El reto de Ageo es que solo a través del verdadero arrepentimiento y de la fidelidad al pacto es que sus esfuerzos resultarán en la venida del reino y la bendición de Dios. Así que, en cierto sentido, el futuro de Israel descansa en sus manos. Dios está esperando que su pueblo le sea fiel. Así que la elección que Ageo está poniendo delante de la generación de los exiliados es muy similar al reto que Moisés puso delante de la generación en el desierto antes de entrar a la tierra. Su obediencia llevará a la bendición y al éxito, mientras que la infidelidad les llevará a la ruina. El libro concluye con un resumen de Ageo sobre la esperanza futura del reino de Dios. Él hará de la Nueva Jerusalén el centro de su glorioso reino internacional, y a partir de ahí confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Él le recuerda al pueblo sobre la derrota de Faraón en la historia del Éxodo. Dios cumplirá su promesa a David y establecerá al rey de su linaje. Y en los días de Ageo, eso estaba representado por Zorobabel. Y así el libro termina con un tema flotando en el aire, la elección de un futuro brillante. Así que la pregunta es, ¿será la generación de Ageo fiel a Dios? ¿Experimentarán el cumplimiento de todas esas promesas? ¿Será fiel Zorobabel? ¿Será que él es el rey mesiánico? Y para averiguarlo, simplemente tienes que seguir leyendo los últimos 2 libros de los profetas Zacarías y Malaquías. Pero puedes ver cómo este breve libro contiene un gran reto para toda generación del pueblo de Dios, que nuestras elecciones realmente importan y que la fidelidad y la obediencia del pueblo de Dios es parte de cómo Dios ha elegido cumplir sus propósitos en el mundo. Así que esta sorprendente verdad debe motivar al pueblo de Dios a la humildad y a la acción, mientras ellos esperan el reino venidero de Dios. Y ese es el mensaje del libro de Ageo. Amén. A ver, muchachos, esto que hoy día hemos escuchado en el video es tan presente ahora en nuestra vida que no nos percatamos de repente, ¿no? Con el pastor hemos estado hablando en la mañana, me parece, de algunos temas que quisiéramos compartir para motivarnos a perseverar en las cosas del Señor. Y coincide mucho con el hecho de que el ir haciendo cosas, entre comillas, para beneficio de Dios, tiene mucho que ver no con las manos, sino con el corazón. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Todo lo que ustedes y nosotros y los que nos están escuchando
estemos haciendo dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto de lo que es el cuerpo de Cristo, pero no está ligado al corazón de Dios, son solo hechos de mano. Pueden ser considerados buenos de acuerdo a nuestro criterio humano, pero cómo Dios los está percibiendo, ustedes han ido viendo en el transcurrir de los libros que hemos estado viendo que el Señor no quiere sacrificios, decía, ¿no? Él quiere una entrega del corazón y actualmente es eso. Entonces, cuando nosotros estamos entregados al Señor, hacemos que funcione la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Y este Espíritu que el Señor nos ha dado de consuelo y de guía, hace en nosotros que nazcan frutos de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Para beneficio de uno de nosotros, ciertamente, pero más para beneficio de todos los que nos rodean. ¿Y qué cosa quiere decir esto? El comportamiento que nosotros debemos tener alrededor de quienes están. ¿Ok? Empezando de nuestra familia hasta lo que está en nuestro alrededor social. Pero lo que estamos viendo aquí es que está llamando la atención, como ahora nos llaman, ¿no? Mucho cuidado de avanzar en obras cuando el corazón no está avanzando paralelamente en esas obras que Dios ha enviado. No que dejes de hacer esas obras, sino que estés consciente de que estás caminando con el corazón del Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar rápidamente nada más, porque si no, nos quedamos hasta las 12 de la noche. Aquí dice, mira, el contexto histórico, hemos escuchado ahí, que está escrito después del regreso de los judíos del exilio babilónico. Y ustedes saben bien que cuando se llevaron al pueblo de Judá de Israel a Babilonia, lo que quisieron es quitarle la identidad de una nación escogida de Dios. Y nosotros hemos establecido de que cuando estamos en el mundo o cuando estamos haciendo las cosas del mundo, lo que quieren quitarnos es esa identidad que ahora tenemos de llamarnos cristianos. Pero entonces, ¿cómo nos protegemos? A través de la palabra de Dios que ya hemos hablado. Romanos 12, 1 y 2, que dice que nosotros debemos renovar nuestro pensamiento. Y ese proceso hace que tú comiences a considerar y estar de acuerdo con las cosas de Dios. Durante el reinado del rey de Persia, Darío I, alrededor más o menos del 520 y 518 es catalogado la escritura de ese libro. El enfoque, la reconstrucción del templo. Ahí hemos visto de que ellos salieron de Babilonia, comenzaron a reconstruir sus cosas y sus casas, ¿no? Como pareciera lógico, pero estaban más metidos en sus cosas, como ahora pudiéramos estar nosotros en nuestras cosas y no en lo que Dios quiere, en lo que es su voluntad. Pero ¿cómo sabemos la voluntad de Dios si no leemos la palabra? Ahí está el asunto. Entonces, el enfoque está que Ageo reprocha a la gente por haber descuidado la reconstrucción del segundo templo. Ahí está el título y lo pueden ir viendo cuando tengan que seguir haciendo. La importancia teológica me estoy saltando porque no quiero cansarlos. Dice, resalta la importancia del templo como centro de adoración. Ahora, ¿ustedes han escuchado que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Y si somos templo del Espíritu Santo, lo que estamos diciendo es que en nuestro corazón debiera entonces estar entronado lo, lo que comprendemos que es Dios en nuestro corazón. Y cuando el Señor dice, y pondré mi ley en vuestro corazón y en vuestra mente, lo que está diciendo entonces es esa relación. ¿Ok? Porque nosotros teniendo la ley de Dios sabemos su voluntad. Y si sabemos su voluntad, entonces nuestro corazón lleno de esto nos va a impulsar a hacer las cosas que Dios quiere, pero sabiendo lo que Dios quiere, no por hacerlas. ¿Me entiendes? No solo porque lo leí y lo hago, sino porque te relaciones con quien te está diciendo las cosas. Eso es lo importante. Esa es la gran diferencia entre el uno que hace lo mismo que tú, pero sin el corazón. ¿Me entiendes? Porque el que hace con corazón bota fruto del Espíritu. Y el que lo hace sin el corazón del Señor, lo único que hace es ejercicio material.
¿ok? Porque su vida seguirá siendo o constituida de una forma que Dios no le agrada y en algún momento va a ser mostrado, ¿no? Si seguimos, vemos que tiene la promesa de sacudir los cielos y la tierra en Ageo 2:6. Y eso nosotros ya lo hemos estado estudiando también en Apocalipsis, sabiendo cómo va a ser la venida del Señor con un estruendo tremendo y que ya se va aquí, esa promesa es un evento futuro, ¿no? Y miren, 500 años antes de Cristo y ahorita 2024, todavía no se cumple, pero ya está llegando más cerca, ya está llegando ya. Nadie puede decir el tiempo, nadie puede decir el momento, y eso es verdad, porque eso lo tiene solo el Señor puesto, como lo dijo el Señor mismo, Jesucristo. Pero quien puede ver con los ojos espirituales es aquel que entiende que las cosas han sido hechas para que vayas comprendiendo. Así como a veces se levanta una tormenta de lejos y tú dices va a llover, o las nubes se oscurecen y va a llover, o algo va a ocurrir sabiendo que se está mostrando, no que va a ser en ese momento, pero que se está mostrando. Y la palabra de Dios en Mateo 24 vemos cómo se está estructurando y cómo se está cumpliendo ahora las cosas. ¿Ok? Sabemos también que el primero que sale de Babilonia es Zorobabel. Y Zorobabel empieza la reconstrucción de lo que es Jerusalén. ¿Ya? De ahí ya sabemos también que viene el libro de Nehemías, sale Esdras y comienzan a construir todo el borde de lo que es la estructura los muros de Jerusalén, cómo se va estructurando todo esto, pero todo eso es para que entendamos de que Dios también reconstruye en nosotros una vida nueva como la que Él dice que hay, ¿no? ¿Y qué cosa es esa reconstrucción? Un arrepentimiento previo para que Él pueda poner las cosas que Él desea. Y no se junte dos corazones, ¿no? Un corazón mundano con un corazón del Señor, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener cuidado de que no estén las dos cosas porque de ahí sí estaríamos haciendo una doble vida, ¿no? Ya el Señor nos ha sacado de lo malo, tengamos fe de que nos ha limpiado, tengamos fe de que nos ha dado la justificación, tengamos fe de lo que Él ha hecho, reconozcamos que Él nos ha cambiado, pero también te toca a ti vivir de eso que Dios ha hecho. No, no dejemos que así nomás quede en el aire. Así el Señor me cambió, pero no cambias, no se manifiesta en el lado espiritual y que eso refleja también el material. Bueno, ahora vamos a pasar con Zacarías. ¿Ok? Vamos a otro videito. El libro del profeta Zacarías. El libro se desarrolla después del regreso a Jerusalén de los exiliados de Babilonia. Y se nos dice en el libro de Esdras que Zacarías y Ageo retaron y motivaron juntos al pueblo para que reconstruyeran el templo y para que buscaran el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, mucho tiempo atrás, el profeta Jeremías había dicho que el exilio de Israel duraría 70 años y que después Dios restauraría su presencia en un nuevo templo y traería su reino y el gobierno del Mesías sobre todas las naciones. Las fechas al principio del libro nos dicen que esos 70 años están por terminar, pero la vida allá en la tierra era dura y parecía que ninguna de esas promesas se haría realidad. ¿Por qué? El libro de Zacarías ofrece una explicación y tiene un diseño bastante claro. Tiene una introducción que sienta la base para una amplia colección de las visiones en sueños de Zacarías. Eso concluye con los capítulos 7 y 8. Y a esto le siguen otras dos amplias colecciones de poesía y profecía. Empecemos y veamos cómo funciona el libro. Comienza con el reto de Zacarías a su generación para volverse a Dios y no ser como sus antepasados, quienes se rebelaron y se negaron a escuchar a los profetas anteriores, lo cual les llevó al exilio. Así que ahora, los exiliados que regresaron responden a Zacarías de manera positiva. Ellos se arrepienten y se humillan delante de Dios, o al menos eso parece. La siguiente gran sección es una colección de 8 visiones nocturnas que Zacarías experimentó. Y solo para prepararte, están llenas de imágenes muy extrañas e inusuales, muy parecidas a tus sueños. La idea de que Dios se comunica con las personas a través de sueños simbólicos es muy antigua.
Se remonta al libro de Génesis, los sueños de Jacob o de José o de Faraón. Estos sueños le dieron significado a lo que estaba pasando en su tiempo, pero también dieron una ventana para el futuro. Así que ahora Zacarías tiene sus propios sueños y ellos han sido ordenados en un diseño simétrico realmente genial. La primera y la última visión trata cada una acerca de cuatro jinetes. Son como guardias patrullando el mundo en nombre de Dios, y es una representación de la mirada atenta de Dios sobre las naciones. El reporte es que el mundo está en paz, y en los días de Zacarías, esto se refiere a cómo Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia y traer paz. Así que surge una pregunta. Los 70 años del exilio de Israel casi terminan. ¿Es ahora el tiempo del reino mesiánico en Jerusalén? Y Dios responde que está determinado a cumplir esas promesas, pero Él deja el asunto del tiempo sin respuesta. La segunda y la séptima visión están emparejadas porque ambas son reflexiones sobre el pecado pasado de Israel que les llevó al exilio. La segunda visión es acerca de estos cuernos que simbolizan las naciones que atacaron y dispersaron a Israel, Asiria y Babilonia. Pero luego, estos cuernos o imperios son dispersados por un grupo de artesanos, una imagen de Persia. El séptimo sueño es acerca de una mujer en una canasta, y se nos dice que es un símbolo de los siglos de la rebelión de Israel al pacto. Y luego esta mujer es llevada a Babilonia por otra mujer que se lleva la canasta volando con alas de cigüeña. Es muy extraño. Las visiones tercera y sexta están emparejadas, ya que ambas son acerca de la reconstrucción de la Nueva Jerusalén. Un hombre está midiendo la ciudad. Es una imagen de la promesa de Dios de que Jerusalén será reconstruida y se convertirá en una luz a las naciones, quienes se unirán al pueblo de Dios en adoración. Y luego el sexto sueño es acerca de un rollo que vuela alrededor de la Nueva Jerusalén, castigando a los ladrones y a los mentirosos. La idea es que la Nueva Jerusalén es un lugar que ha sido purificado del pecado por medio de las Escrituras. Las visiones cuarta y quinta están en el centro de esta colección y tratan sobre dos líderes clave de los exiliados que regresaron. Josué, el sumo sacerdote, y luego Zorobabel, el descendiente real de David. Josué había estado llevando simbólicamente el pecado de Israel en la forma de ropa sucia, pero luego estas son quitadas y le es dada ropa nueva y un nuevo turbante, un símbolo de la gracia y el perdón de Dios. Y luego un ángel le dice a Josué que si permanece fiel a Dios, él guiará a su pueblo, y Josué se convertirá en un símbolo del rey mesiánico futuro. La otra visión trata de dos árboles de olivo que proveen aceite para una elaborada lámpara de oro, la cual es un símbolo de la mirada atenta de Dios sobre su pueblo. Y estos dos árboles simbolizan los dos líderes ungidos, Josué y Zorobabel, quienes están dirigiendo los esfuerzos para reconstruir el templo. Y Dios dice que el éxito no vendrá a este nuevo templo si es solo el resultado de maniobras políticas. Más bien, estos dos líderes deben depender de la obra del Espíritu de Dios. Las visiones terminan con una visión extra del profeta y retoman los temas de las visiones centrales cuarta y quinta. Es Josué otra vez el sumo sacerdote. Le es dada una corona, la cual es presentada como un símbolo del Mesías futuro, quien también será un sacerdote sobre el reino de Dios. Y luego Zacarías concluye todo, diciendo que todas estas visiones serán cumplidas solo si la presente generación es fiel a Dios y obedece los términos del pacto. Así que estas tres visiones enfatizan cómo la venida del reino mesiánico está condicionada a que esta generación sea fiel a Dios, lo que lleva a la conclusión de los sueños, otro reto de Zacarías. Y un grupo de israelitas vienen y han estado lamentando la destrucción del templo anterior durante casi 70 años. Y ellos le preguntan, ¿es tiempo de dejar de lamentarnos? Quiero decir, ¿vendrá pronto el reino de Dios? Y Zacarías de nuevo les recuerda cómo sus antepasados rechazaron el llamado de Dios a través de los profetas, y esto es lo que les llevó al exilio. Así que él los reta también. Él dice, esta generación verá el reino mesiánico solo si buscan la justicia y la paz y si permanecen fieles al pacto. Así que, en otras palabras, Zacarías le da una vuelta a su pregunta. Él cuestiona, ¿van a convertirse en la clase de pueblo que está listo para recibir y participar en el reino venidero de Dios? Y esa pregunta queda volando. El pueblo no responde y el libro simplemente continúa.
Y así llegamos a las secciones finales, que son muy diferentes a los capítulos del 1 al 8. Cada sección es un collage caleidoscópico de poemas e imágenes acerca del futuro reino mesiánico. La primera, los capítulos del 9 al 11, describen la venida del rey mesiánico humilde, quien está montando un burro hacia la nueva Jerusalén para establecer el reino de Dios sobre las naciones. Pero luego, de repente, este rey es simbolizado como un pastor sobre el rebaño de Israel. Y luego, él es rechazado, primero por su propio pueblo, pero también por sus líderes, que también son simbolizados como pastores. Así que Dios entrega a Israel a estos pastores corruptos. Y esto hace que surja la pregunta, ¿el rechazo de Dios a Israel y a su rey durará para siempre? Y la sección final, los capítulos del 12 al 14, dicen que no. Es otro mosaico de poemas e imágenes acerca del futuro reino mesiánico. Y ellos ilustran la nueva Jerusalén como un lugar donde la justicia de Dios finalmente confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Es muy similar a los mismos temas en el profeta Joel o Ezequiel. Pero luego, Dios también confrontará la rebelión en los corazones de su propio pueblo. Él dice que derramará su espíritu sobre ellos para que puedan arrepentirse y lamentar el hecho de que se han rebelado y que han rechazado a su pastor mesiánico. El capítulo final concluye con una nueva Jerusalén como el punto de reunión para todas las naciones. Y luego, esta ciudad se convierte en un nuevo jardín del Edén. Y luego hay un río de agua viva que fluye del templo, trayendo sanidad a toda la creación. Y es así como el libro termina. Así que Zacarías te deja reflexionando en las conexiones entre los capítulos del 1 al 8 y del 9 al 14. Y el punto parece ser que este futuro reino mesiánico de la segunda mitad del libro solo vendrá cuando el pueblo de Dios sea fiel al pacto, que es el punto de la primera mitad. Leer el libro de Zacarías es un paseo salvaje. Estos poemas y visiones están llenos de imágenes asombrosas y no siguen un flujo lineal de pensamiento. Y eso es parte del punto. Es como la historia en nuestras vidas. No siempre encaja en patrones limpios y ordenados, pero los profetas nos ofrecen vistazos de la mano de Dios obrando y guiando la historia para cumplir sus propósitos. Así que al final de todo, Zacarías nos invita a mirar por encima del caos y esperar la venida del reino de Dios, lo que debería motivarnos a la fidelidad en el presente. Y de eso trata el libro de Zacarías. Ok, hermanos. Como ven, sigue el mismo tenor de la exhortación al arrepentimiento y fidelidad que el pueblo de Dios escogido debe tener. Entonces, nos están confrontando a nosotros actualmente cómo estamos de ese proceso que debemos hacer, que es la perseverancia, pero la cual debe estar en nosotros la esperanza de poder encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo que hace no solo es tener una esperanza aislada, sino una esperanza que nos motiva a movernos de acuerdo a la voluntad del Señor. No, a pesar de lo que te puedan decir y a pesar de ti mismo, siguiendo la pauta de hacer las cosas del Señor por el único hecho de que nosotros somos o debemos ser el testimonio de lo que Dios ha hecho. Dios siempre hablaba de que iba a ocurrir y les decía a ellos si es que lo hacían, ¿ok? Pero llegó un momento, ¿no? De que como desecharon a los profetas y desecharon las cosas, Dios tenía el plan en la persona de Jesucristo. Lo vemos en Hebreos 1, ¿ok? Entonces, el mensaje que él lo mandaba a través de los profetas, ahora lo mandó a través de Jesucristo, y que el mensaje no solo eran palabras, sino que era la misma vida que venía para que uno se arrepienta y acepte a Jesús como Señor y Salvador. Actualmente nosotros estamos viviendo esa gracia, pero el asunto de todos nosotros y de los que nos escuchan es que no solo es aceptar al Señor, o mejor dicho, que Él te acepte dentro de lo que es su pueblo, sino cómo
continúas en ese proceso hasta que el Señor venga. Y es lo mismo el pueblo de Israel. Ustedes han visto de que el tiempo lo que más hacía era que ellos cambiaban el modo de que decían sí vamos a aceptar, sí vamos a hacer la voluntad de Dios, pero comenzaban a hacer lo que ellos querían. Bueno, nos guarde Dios de que nuestra vida esté en ese riesgo de no hacer la voluntad del Señor, sino hacer lo que uno cree que es la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia. Para eso el Señor ha puesto los ministerios en la iglesia para la instrucción del pueblo. Para eso, según de Timoteo 3, 16, 17, dice que las escrituras sirven para instruirnos. O sea, no es una cuestión de que tú decidas de acuerdo a tu vida pasada cómo sigues ahora la vida nueva. No es así. Tus criterios antiguos de cómo tú veías las cosas, eso no te sirve, porque tú eres una nueva criatura que tienes que ser instruida en los cánones y en las formas que Dios ha establecido. Tú, yo y todos los que podamos proclamar el nombre del Señor, nos debemos remitir a cómo el Señor quiere las cosas. Y una de las cosas es que si no entendemos la palabra de Dios, pero Dios es fiel para mostrarnos a través de su Espíritu la revelación de la voluntad del Señor. Pero miren, acá el Señor sigue hablando de que Él va a venir, sigue hablando de que va a enviar a su Hijo, sigue hablando de que hay un proceso mesiánico, sigue hablando de que todo se va a cumplir, no va a escapar nada. Nosotros debemos añorar en nuestro corazón que estemos en ese momento en el cual el Señor venga y se lleve a su iglesia. Bueno, yo lo que quiero es avanzar. Zacarías tiene ya 12 capítulos y ustedes saben que es la incidencia misma de Ageo. Cuando tengan ustedes ese estudio natural de agarrar verso por verso, no traten de buscar una significancia, sino la esencia del Señor y el mensaje mesiánico dentro de esta escritura. ¿Ok? Y terminando, estamos con Malaquías y el último videíto. Atentos. El libro del profeta Malaquías. Él vivió alrededor de 100 años después de que los israelitas habían regresado de su exilio en Babilonia, y su mensaje estaba dirigido al pueblo que ya tenía algún tiempo viviendo en Jerusalén. El templo había sido reconstruido hace algún tiempo y las cosas no iban bien. Solo recuerda las historias de Esdras y Nehemías. Ahora, cuando los israelitas regresaron del exilio, sus expectativas eran altas. Ellos regresarían y reconstruirían sus vidas y el templo. Todas las asombrosas promesas de los profetas se harían realidad. El Mesías vendría y establecería el reino de Dios sobre un Israel unificado y sobre las naciones, y traería justicia y paz para todos. Pero eso no es lo que sucedió. Los israelitas que habían repoblado la ciudad demostraron ser tan infieles a Dios como sus ancestros, resultando en pobreza e injusticia. Así que en Malaquías descubrimos lo corrupta que se ha vuelto esta generación. El libro está diseñado como una serie de disputas, y la mayoría de las secciones comienzan con Dios diciendo algo, haciendo una declaración o acusación. Y luego Israel estaría en desacuerdo o cuestionaría la declaración de Dios. Y luego Dios respondería y ofrecería la última palabra. Esto sucedió 6 veces. En las primeras 3 disputas, Dios expone la corrupción de Israel, y en las últimas 3 disputas, Él confronta su corrupción. Y la impresión general que obtienes de estos argumentos y disputas es que el exilio fundamentalmente no cambió nada en el pueblo. Los corazones de Israel están tan duros como siempre. La primera disputa empieza cuando Dios dice que todavía ama al pueblo de su pacto a pesar de sus fracasos. E Israel objeta de manera grosera, diciendo, ¿de qué manera nos has mostrado algún tipo de amor? Así que Dios les recuerda de cómo en su gracia eligió a la familia de Jacob, su ancestro, para convertirse en la portadora de las promesas del pacto de Dios en lugar de a la familia de Esaú, su hermano, quienes eventualmente quedaron en la ruina. Recuerda las historias de Génesis y el libro de Abdías. Así que desde esta primera disputa, Israel se expone como suspicaz, dudando del amor y la fidelidad de Dios. La segunda disputa expone un problema con el segundo templo de Israel. Dios acusa al pueblo de despreciar y de profanar el templo, y el pueblo refuta. ¿Cómo te hemos despreciado?
Así que Dios responde enfocándose en el pueblo, en cómo traen ofrendas vergonzosamente patéticas con animales enfermos e impuros que muestran que no valoran ni honran a su Dios. Pero no es solo el pueblo, también los sacerdotes que administran el templo. No solo toleran, sino que participan en estas formas de adoración corrupta. Desde arriba hasta abajo, el pueblo de Dios ha demostrado ser infiel. En la tercera disputa, Dios acusa a los hombres israelitas de traición para con Dios y con sus esposas, lo que por supuesto ellos niegan. Y Dios expone la tóxica combinación de idolatría y divorcio que está teniendo lugar. Tienen a hombres israelitas casándose con mujeres no israelitas y luego adoptando en sus hogares la adoración a los dioses ancestrales de sus esposas. Recuerda la historia de Nehemías capítulo 13. Así que Malaquías conecta esto con una ola de hombres divorciándose de sus mujeres sin una buena razón. Y el pueblo no tiene problema con esto. Y Malaquías dice no. Es una traición a su pacto con Dios. Así que Malaquías pasa al segundo grupo de disputas que confrontan la rebelión de Israel. La cuarta disputa comienza con los israelitas acusando a Dios de negligencia, diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos ven injusticia y corrupción abundando y Dios no parece hacer nada. Así que Dios responde diciendo que Él enviará un mensajero que preparará al pueblo para el regreso personal de Dios en el día del Señor. Él vendrá como fuego para purificar a su pueblo y para remover la idolatría y la inmoralidad sexual y la injusticia, para que solo el remanente fiel sea su pueblo. En la quinta disputa, Dios llama al pueblo a volverse a Él, a lo que el pueblo responde, ¿cómo podemos regresar? Así que Dios confronta su egoísmo, les muestra cómo han dejado de ofrecer diezmos de sus ingresos para el templo. Esa palabra, diezmo, solo significa una décima parte. Es la cantidad de ingreso y frutos que los israelitas debían donar anualmente para mantener al templo y a sus sacerdotes. La práctica se explica en diferentes partes de la Torá. Ahora, sabemos por Malaquías y por el libro de Nehemías que el pueblo estaba descuidando esta responsabilidad. Así que el templo se estaba deteriorando. Y Dios los confronta. Él dice que quiere bendecirlos con abundancia, pero solo si ellos van a ser fieles. En la disputa final, el pueblo acusa a Dios y dice que servirle no tiene caso. Ellos observan a los malvados y orgullosos teniendo éxito en la vida y Dios no hace nada. Y la respuesta de Dios, por primera vez en el libro, no es un discurso, sino más bien una historia corta acerca del remanente fiel en Israel, de las personas que temen al Señor y aman reunirse y hablar acerca de cómo honrar a Dios y cómo servirle. Así que Dios ordena que un libro memorial sea escrito para estas personas, para que puedan leer el libro y recordar el carácter y las promesas de Dios. Aquí Malaquías está reflexionando en el regalo divino de las Escrituras, cómo ellas nos apuntan al pasado para recordar lo que Dios ha hecho para inspirar fidelidad y esperanza para el futuro, lo que nos lleva a la conclusión del libro. Esta retoma y desarrolla todavía más las imágenes de la cuarta disputa acerca del futuro día del Señor. Dios dice que ha determinado un día de juicio purificador que consumirá a los malvados de entre su pueblo. Pero lo que la conclusión añade es sobre el futuro del remanente fiel, porque para ellos el día del Señor no es una amenaza, sino una ocasión de gozo. Será como los rayos de sol de la mañana, que traen sanidad y vida y esperanza para el futuro. Y así terminan las disputas de Malaquías. Pero todavía queda un poco más en el libro. Los últimos tres versículos no son parte de las disputas y en realidad funcionan como un apéndice final. Le dan cierre no solo a Malaquías, sino a toda la colección de la Torá y los profetas. Primero, el lector es llamado a recordar la ley o la Torá de mi siervo Moisés. Esto recuerda la historia y las leyes del pacto que encuentras en los primeros libros de la Biblia. Pero luego escuchamos este resumen de los libros de los profetas. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, quien restaurará los corazones del pueblo de Dios. Así que esta conclusión resume la Torá y los profetas como una historia unificada que apunta al futuro. Israel fue redimido por Dios y luego lo traicionó por la rebelión y dureza de sus corazones, quebrantando las leyes de la Torá. Pero las escrituras anticipan un día en el futuro en que Dios enviará un nuevo profeta, un Moisés, un nuevo Elías, quien restaurará al pueblo de Dios y sanará sus duros corazones.
Recuerda todas las promesas de Deuteronomio y Jeremías y Ezequiel. Así que este apéndice final presenta las escrituras como un regalo divino para leer, meditar y orar. Nos dicen la verdad acerca de la condición humana, acerca de nuestro egoísmo y pecado. Pero también anuncian la promesa de Dios de que un día Él enviará un mensajero y que luego Él se presentará personalmente para confrontar la maldad, para restaurar a su pueblo y para traer su justicia sanadora. Y de esta esperanza futura tratan Malaquías, la Torá y todos los profetas. Bueno, hay puntos interesantes, pero como les digo, a ustedes, por ejemplo, cuando les han enseñado Apocalipsis, ¿se acuerdan de los dos testigos que va a haber? Ahora ya saben ya por qué hay mucha inclinación de saber que esos dos testigos son Moisés y Elías. ¿Entienden? O sea, no es solo porque por ahí dijeron, sino de que hay una intención, ¿no? En la cual muestran a estos dos. En lo otro que vemos, dice que enviará a Elías primero. ¿Se acuerdan cuando les han estado enseñando los evangelios que le decían a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? O a nuestro Señor Jesucristo que creían y dice, ¿quién eres? Pues eres el Elías, ¿no? Pero no, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que entre profecía y profecía solo está el pensar de Dios cómo va a ser las cosas y no ha sido dado al hombre con claridad mayor, porque no es que tú sepas pues las cosas para que creas, ¿no? Se supone que nosotros debemos creer por fe, debemos creer como por el propósito que se hicieron las parábolas, ¿no? Que solo creía el que abría su corazón, no el que abría su mente, ¿no? Y dentro de este proceso está el proceso pues que Dios busca del arrepentimiento, de creer. Es la misma acción de lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto, picado por las serpientes en el talón, donde se puso este mástil con con una serpiente de cobre, ¿no? Para que aquellos que habían sido picados miren, ¿no? Para que tengan ese mirar para sanidad implica que tienes esperanza que eso te va a sanar, que hay una mención de Dios y que se está Dios dando para que tú lo puedas obedecer y para que se pueda cumplir dentro de nosotros lo que Dios nos manda, de que la obediencia a Dios no solo es pues un criterio mental, sino es, dice, con toda tu mente, dice, con todo tu corazón, con toda tu voluntad. Y hay una palabra que está diciendo que es todo. Yo no lo entiendo de otra forma si nosotros comenzamos a no entregar ese todo, ¿no? Sabemos que tenemos trabajo, sabemos que tenemos vida familiar, sabemos que tenemos nuestros amigos, sabemos que tenemos la iglesia, sabemos que tenemos un montón de cosas que vivimos, ¿no es cierto? Es el tiempo que Dios ha permitido tener todo esto hasta que el Señor venga. Pero ninguna de estas cosas, aún tus hijos, deben estar encima de ese amor que debemos tener a Dios. Y eso te cuesta. Es como si fuera el sacrificio de Abraham con Isaac. Es como si es el sacrificio de Dios por entregar a su hijo. Entonces, cuando tú lees que dices con todo tu corazón amar a Dios, no es un sentimiento de cariño, ¿no? Que te lleva a eso. Es una remoción dentro de ti en el cual que todas las cosas que Dios ha hecho ha sido por amor, nunca ha sido porque, bueno, es Dios y las está haciendo. Desde un principio ha sido amor y esa veracidad de ese amor es que ese amor es hacedor, ese amor es una acción y esa acción indudablemente que te hace sentir, que te hace tener un motivo, pero eso no va adelante. Ese es como en la carrocería, ¿no? Hay un caballo y hay una carrocería, nunca va la carrocería adelante y el caballo atrás, ¿no? Entonces, las cosas tienen que ir en su momento que Dios las ha establecido. Dios las ha puesto de una forma en que tú y yo, nosotros tenemos que seguir prevaleciendo, seguir caminando. ¿Y a quién le es fácil obedecer? Vamos a ponerlo así. ¿A quién le es fácil? ¿No? Hay un principio dentro de eso. Para la obediencia tienes que morir a ti mismo. Y eso es lo que Dios dice en su palabra.
Si nosotros hemos sido aceptados por el Señor y estamos en su regazo, entonces debes tú, yo y todos aquellos que nos consideran, deben tomar una actitud en que ya no tenemos derechos, inquietudes y cosas que sean superior a lo que Dios manda de amar a Dios sobre todas las cosas y que ese amor que nosotros debemos tener sea el honesto, ¿no? Sea con dignidad. Por eso dice, debemos vivir de acuerdo a la dignidad de la profesión que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es la profesión? De ser hijos de Dios, de ser cristianos. No es una profesión como por ahí hay unos libros, ¿no? Que dicen que hay muchos profesionales dentro de la iglesia, dicen, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado de no estar en esa categoría, ¿no? Uno tiene que tener humildad como Dios la tuvo, ¿no? Mansedumbre, porque tú no te rebelas sobre la voluntad del Señor. Y si tienes que cuestionar algo, ten cuidado de que el cuestionar no vaya a ser como lo hizo el pueblo de Israel, que se rebeló, ¿no? Y cuestionó las cosas de Dios y murió en el desierto. Podemos preguntarle a Dios, sí, pero no cuestionarlo, ¿no? O sea, cuando tú cuestionas, quiere decir que tu criterio es mayor que aquel te lo está dando. Y tú y yo no nos podemos comparar con Dios en los criterios que Dios tiene. Es un insulto, ¿no? Es ponernos a un nivel que ni siquiera el pensamiento nuestro debiera llevarnos. Y aquí entonces hemos terminado. Ha sido una carrera espectacular, pero yo pienso que tienen ustedes la bendición de poder vuelta a vuelta escuchar el videíto, todas las imágenes, y ahí hay escrituras que ustedes pueden ir viendo, leyendo, y eso es una motivación para que no dejen de estudiar la palabra de Dios y tengan ahí constantemente que el Señor les vaya alentando, ¿no? Todo lo que Dios nos está dando, mis queridos hermanos, no es de castigo, de maldición, sino es una exhortación amorosa para que nosotros podamos seguir avanzando en este camino que es difícil si lo haces solo, pero aprendamos a vivir confiados en el Señor. Así la angustia mayor la tengas en tu corazón. Tienes que aprenderlo. Tenemos que vivir de esa forma. No sé cómo son tus circunstancias que te rodean, pero nunca esas circunstancias deben quitar el entronar a Dios en tu corazón. La angustia no te debe quitar tu fe, ¿ok? Las circunstancias, las necesidades tampoco te deben quitar, ¿ok? Y, pero por ahí me dicen de repente, sí, pero hay momentos en que son tan dificultosas las cosas. Sí, yo lo entiendo. Todos lo vivimos y todos hemos tenido circunstancias o quizás las estés viviendo. Pero eso no amerita que nosotros volteemos y ya no miremos la gracia de Dios y la provisión de Dios, ¿no? El Señor lo hace y te utiliza a ti, te utiliza al otro, y utiliza así, y utiliza a su pueblo, pero lo mejor de todo es que nunca debemos ser desagradecidos de lo que Dios nos da. Ahorita ya somos, no sé, hemos tomado una hora, pero una hora hablando en las cosas del Señor, y yo creo que sinceramente sí le agrada a Dios de que estemos así. No, donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está el Señor. Y creo que en esta reunión que hemos tenido, ya también despedida, sé que el Señor ha estado y nos sigue orientando. Espero que el Señor siga, puedas tener sueños hermosos con Él, que el Señor te muestre sus caminos, te sientas espectacularmente tomado por el Espíritu Santo. Pero mira lo que dice Malaquías: te va a acompañar el Señor, no porque Él lo dice que te va a acompañar, sino porque hay una condición dentro de eso, dice, que es la fidelidad. Entonces no le exijamos a Dios algo cuando nosotros no somos fieles con Él, porque es un pacto, es una cuestión de ida y vuelta. Y no es por nuestras obras que Él va a hacer las cosas, no, es que es una retribución a su bondad. Entendamos las cosas tal cual son. No, no por hacer tú le vas a exigir a Dios que Él te haga. No es la vida así de esa forma, sino que cuando tú haces las cosas es porque le crees, porque le amas, porque lo honras. Entonces todos nosotros debiéramos andar en esa actitud. ¿Ok? Pastor, que Dios me lo bendiga. Ya estaremos en otra oportunidad si Dios aquí así lo quiere. Bendiciones para ustedes, aquellos que nos escuchan, y
estemos firmes en las cosas del Señor. Que Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias, David, por la enseñanza de todas estas semanas, meses, y ciertamente en más de una ocasión somos exhortados por la palabra de Dios. Y vamos a orar para dar por finalizado esta clase. Después vamos a tener un tiempo para poder comentar quizás un poco más. Ahí yo sé que hay varios que tienen ganas de comentar un poco. Vamos a orar en otros lugares primero. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido estudiar, Señor, este panorama, Señor, bíblico, y ver en cada uno de estos libros, Señor, de tu palabra, del Antiguo Testamento, Señor, ver cómo es que el mensaje siempre ha sido uno solo, Señor. Que pongamos nuestra esperanza, nuestra fe en ti, Señor, y en tu promesa, Señor, que era tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Al mismo tiempo también has reflejado, Señor, a través de todas estas historias, Señor, cómo es que es el corazón del hombre, es decir, cómo es nuestro corazón, Señor. Muchas veces ingrato contigo, inconscientes muchas veces de nuestra naturaleza de pecado, Señor. Pero en medio de todo eso siempre también has mostrado tu misericordia, tu amor, tu gracia, Señor. Y nos muestras que tú siempre has tenido un remanente, Señor. Y oramos, Señor, para que ahora, Señor, en el tiempo de la iglesia, Señor, no nos conformemos con las formas, Señor, que ha trazado, Señor, el cristianismo, entre comillas, Señor, sino estemos seguros de que somos ese remanente tuyo, Señor, porque estamos en una relación contigo y no porque estemos haciendo cosas, Señor. Gracias por la vida de David y cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado conectados y que han estado participando de estos estudios, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.